¿Cuál es el peor error que has visto que alguien cometiera en su trabajo? No me refiero a un error de cálculo, ni a olvidar un correo, ni siquiera a enviar el archivo equivocado. Hablo de ese error. El que no solo rompió una regla, sino que destruyó vidas. El que nació no de la ignorancia, sino de la soberbia. El que podría haberse evitado si alguien hubiera escuchado, observado, o simplemente respetado a los demás. Hoy no te voy a contar una historia. Te voy a contar 10. Historias reales, crudas, profundamente humanas. Algunas te harán reír, otras te helarán la sangre. Pero todas tienen algo en común, nos enseñan lo que ocurre cuando falla lo más importante en cualquier trabajo, la responsabilidad humana. Y si estás pensando, a mí no me pasaría eso, quédate. Porque el peor error, no siempre es el que cometemos. A veces es el que permitimos. 1. La seguridad no es un gasto, es una promesa. Imagina esto. Un gerente de planta decide que el encargado de seguridad no es necesario. Para que pagara a alguien a tiempo completo, dice. Los supervisores pueden encargarse de eso. Es solo revisar cosas, ¿no? Lo dice con la misma seguridad con la que uno elige el menú en un restaurante. Como si la vida de sus trabajadores fuera un renglón más en una hoja de Excel. No pasó ni una semana. 2 hombres, padres, esposos, hijos, operaban una máquina industrial. No estaban certificados. No habían recibido capacitación. Nadie les había dicho cómo apagarla en una emergencia. Nadie les había explicado que esa palanca no era para jugar. Ambos perdieron sus brazos. Y como si eso no fuera suficiente, en la parte trasera del edificio, un incendio se propagó como una pesadilla. Cajas de cartón apiladas junto a un horno. Nadie las movió. Nadie las vio, porque nadie estaba encargado de ver. Ese gerente no solo recortó costos. Recortó vidas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que esto no es raro. Ocurre todos los días, en fábricas, en oficinas, en construcciones. Donde quiera que alguien decida que la seguridad es exageración. La verdad es simple. Proteger a tu equipo no es un gasto. Es tu obligación moral. Y si no la entiendes, prepárate, algún día, tu decisión será recordada no por lo que ahorraste, sino por lo que destruiste. 2. La curiosidad inocente y los errores que matan. Cuando hice mi primera pasantía en una planta química, me dieron una tarea que parecía aburridísima. Organiza los reportes de incidentes de seguridad. Pensé, ¿qué tan interesante puede ser leer sobre guantes rotos o derrames? Pero pronto entendí que los errores humanos tienen una extraña poesía del absurdo. Uno de los reportes decía: mujer intentó reponer uña postiza con pegamento industrial. Se frotó el ojo por accidente. Pérdida parcial de visión en ojo derecho. Sí. Pegamento industrial. No Loctite, no superglue de farmacia, pegamento de alta resistencia, diseñado para unir metal con concreto. Otro caso. Empleado tomó de una botella sin etiqueta que contenía ácido clorhídrico diluido. Pensó que era jugo de naranja. Sobrevivió, pero con quemaduras internas de por vida. Y luego está el hombre que trabajaba en un andamio a 18 metros de altura. Olvidó ponerse el arnés. Cayó de espaldas. ¿Resultado? Se levantó, caminó, y al día siguiente, volvió al trabajo. ¿Suerte? Tal vez. ¿Milagro? Quizá. Pero no debemos depender de eso. Porque en este tipo de trabajos, el margen de error no es 0. Es negativo. Cada decisión cuenta. Cada protocolo existe por una razón. Y detrás de cada accidente tonto, hay una cadena de decisiones que alguien eludió. 3. Corrupción, cuando el dinero nubla el juicio, y la jubilación. Antes de jubilarse, una mujer era gerente en una oficina del DMV en su estado. Salario estable. Beneficios completos. Jubilación asegurada. Todo lo que muchos sueñan. Pero un día, decidió que no era suficiente. Empezó a cobrar entre $100 y $250 extra por aprobar a conductores que querían licencia para camiones, sin hacerles el examen. Parece poco, ¿verdad? Pero se acumuló. Se normalizó. Se volvió rutina. Y no fue la única. Su subgerente robaba entre 50 pesos y 500 pesos por semana directamente de la caja. Durante más de un año, creyó que nadie notaría. Pero hay algo que olvidó. Los sistemas no duermen. Los bancos no perdonan. Y el gobierno, tarde o temprano, llega. Cuando la auditoría terminó, ambas fueron despedidas. Una fue a prisión. La otra perdió su pensión, su reputación y su futuro. Lo más absurdo: la gerente principal también fue despedida, porque casi nunca estaba en la oficina. Dejó que la subgerente hiciera lo que quisiera. Este no es un cuento sobre avaricia. Es un cuento sobre complacencia.
Porque cuando dejas de supervisar, no estás confiando. Estás abandonando. 4. Eso no va a pasar hasta que pasa. En Tampa, trabajaba en un equipo de poda de árboles. Un día, mi jefe me ordenó subir a un árbol cerca de líneas eléctricas. Me negué. No es seguro. El riesgo es real. Se enojó. Me gritó. Me llamó cobarde. Entonces envió a Dallas. Dallas subió. Usó clavos, cuerda, equipo, todo. Pero en un movimiento, se recostó y su espalda sudada tocó los cables. Un destello azul. Su cuerpo se convulsionó. Rebotó contra el tronco. Volvió a tocar los cables. Y otra vez. Finalmente, cayó, colgando boca abajo por la cuerda de seguridad. Gritando. Me estoy quemando. Las marcas de la corriente le recorrían la espalda. Sus talones, carbonizados. El suelo buscaba tierra, y su cuerpo fue el puente. Yo renuncié esa misma noche. No por miedo. Por dignidad. Porque hay trabajos donde el riesgo es parte del juego. Pero nunca cuando se ignora una advertencia clara. Dallas sobrevivió. Pero ese día aprendí algo que nunca olvidaré. Nunca subestimes el precio de decir no. 5. El error que quema, literalmente. En los años 60, una pequeña empresa en el norte de Nueva York reciclaban metal. Hacían topes de puerta, sujetalibros, cosas simples. No eran ricos, pero tenían un negocio estable. Entonces llegó un consultor brillante. Les prometió eficiencia, ahorro, expansión. Cambien a hornos eléctricos. Es la revolución. El presidente, emocionado, le pidió. Duplica el tamaño de los crisoles. El consultor lo hizo. Pero olvidó una ley básica de la física. La ley del cuadrado cubo. Si duplicas la altura de un objeto, su volumen y peso aumenta al cubo. Pero su resistencia, solo al cuadrado. Los soportes colapsaron. El crisol se derritió sobre el piso. Metal fundido, equipo destruido, fábrica incendiada. Bancarrota en un día. No fue un error de cálculo. Fue un error de arrogancia. Creer que la experiencia local no importa. Porque el experto lo sabe todo. A veces, el peor enemigo de una empresa no es la competencia. Es no escuchar a quien conoce el terreno. 6. Cuando el racismo se disfraza de broma. En una obra, un grupo de compañeros se quejaba de un nuevo empleado. Nunca aparece. No hace su parte. Deberían despedirlo. Nada fuera de lo común. Hasta que Jeff entró en la conversación. Yo tengo primos en Virginia, podríamos darle un castigo estilo linchamiento. El silencio fue instantáneo. Lo regañamos. Lo reportamos. Fue suspendido. Pero Jeff no entendió. Y semanas después, cuando llegó otro empleado de piel oscura, le dijo mientras recogía una cadena. Con tus raíces, pensaría que sabrías manejar una cadena. Esta vez. Lo despidieron en el acto. Jeff aún decía. No entiendo por qué. Solo era una broma. Ahí está la clave. El racismo no siempre grita. A veces susurra, y se ríe. ¿Y si tu equipo tolera esas bromas? No estás construyendo una cultura. Estás construyendo una bomba de tiempo. 7. Honestidad en las alturas y en las apuestas. En un casino, repartía blackjack. 2 jugadores VIP apostaban 20,000 pesos. Uno sacó 2 ases, y los dividió. 40,000 pesos en juego. Al repartir la segunda carta, se atascó. Por error, saqué la carta de atrás, en lugar de la que le correspondía. Era una figura. 21 natural. Mi corazón se detuvo. En mesas bajas, nadie lo nota. Pero aquí, vigilancia lo ve todo. Podría haber seguido. Podría haber fingido. Pero no lo hice. Llamé al supervisor. Expuse el error. Y aunque el jugador perdió su 21, el casino ganó algo más valioso, su integridad. Al final del día, me dieron una palmada. Y el jugador me dio una propina de 0 pesos. Lo cual, en su mundo, fue el mayor cumplido. Porque entendió. En los juegos de azar, lo único que no debe ser azaroso, es la honestidad. 8. El error de otro, y la carga de todos. Mi jefa confundió fechas de capacitación con un cliente clave. Nadie lo notó, hasta que yo empecé a recibir llamadas furiosas. Investigué. Encontré el error. Se lo dije a ella. Su respuesta. Arréglalo tú. Después de meses de estrés, de justificar errores que no eran míos. No hubo un gracias. No hubo reconocimiento. Solo indiferencia. ¿Sabes qué es peor que cometer un error?
Hacer que otros paguen por él. Y cuando un líder hace eso, no pierde solo credibilidad. Pierde almas. Porque nadie quiere dar lo mejor de sí, si sabe que su esfuerzo será ignorado, o peor, apropiado. 9. El caso que se ganó, por una palabra. En 2010, un gigante legal, Bartell, defendía a una empresa en quiebra. Nosotros representábamos a inversionistas con warrants. Era todo o nada. Bartell asignó el caso a un asociado, que llevaba 14 años intentando ser socio. No era su mejor abogado. Era su abogado olvidado. Litigamos meses, basados en un documento que ellos juraron era el definitivo. Pero un día, revisando archivos públicos, encontramos otra versión. Una sola palabra cambiada. My shall. Esa palabra cambió todo. Entramos a corte. Revelamos la verdad. El juez suspendió la audiencia. Y al día siguiente, el asociado ya no existía en su página web. Nuestro cliente ganó millones. Pero yo no celebré. Porque vi el rostro de ese hombre. Y supe que no era un villano. Era un humano, cuya carrera se derrumbó por un clic que no hizo. En los despachos, la presión es brutal. Pero nunca olvides. Tu reputación se construye con detalles. Y se destruye con uno solo. 10. El cliente siempre tiene razón. ¿Hasta cuándo? Llevamos un refrigerador enorme a una casa. No cabía. Ni con la puerta quitada. Ni levantado. Ni girado. Le dijimos al dueño: compre uno más pequeño. Se enfureció. Nos insultó. Así que nos fuimos. Al día siguiente, nos llamaron de nuevo. Esta vez, abrió su esposa. El hombre había destruido su encimera de mármol. Había roto el techo. Intentó meterlo a la fuerza. Y aún así, no quiso admitir que se equivocó. A veces, el peor error en el trabajo no lo comete un empleado. Lo comete un cliente. Cuando prefiere la destrucción a la humildad. Consejo: mide 2 veces. Compre una vez. Y si algo no cabe, no lo fuerces. Porque al final, lo único que romperás serás tú. No olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos. ¿Cuál ha sido el peor error que has visto en tu trabajo? Deja tu historia en los comentarios. Porque a veces, la mejor forma de evitar el error es hablar de él.